Bienvenidos a la peña número 9 de nuestro libro número 2. Ya estamos llegando al final. Acordémonos de que son solamente 10 peñas por cada libro. Y deberíamos tener una peña de repaso. Vamos a ver si la hacemos o rápidamente pasamos al libro 3. Ya, porque tenemos este hambre por saber más de nuestro Dios, aprender y conocerle más. Así que vamos a ver que el Señor nos vaya guiando. Acabamos de orar. Acabamos de orar al Señor por todos nuestros hermanos que están llevando este estudio, por los que lo vayan a ver después a través del canal de YouTube en nuestro ministerio, sean edificados con este estudio bíblico que llamamos Peña y que es importante entender que Dios es de espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice la palabra. Vamos a aprender justamente también sobre esto, así que avanzamos. Me gustaría saber si alguien ha tenido algún inconveniente. Pueden abrir su micrófono y con total confianza mientras vamos buscando nuestros exámenes de la peña número 9. ¿No ha habido inconvenientes? Ay, ¿qué? Sí, Sofi. Sí, bueno, no inconveniente, sino que quería preguntar, ¿no? Porque a veces se hace la lección y todo y ya se queda la duda. Ahí dice en una parte que en su interior correrá como ríos de agua viva. Eso se supone que era antes de que Cristo sea glorificado, ¿no? Y no teníamos nosotros el Espíritu Santo, y eso significa que en el interior correrá como río en agua viva. Es como el Espíritu Santo dentro de las personas en esa época. Ok, muy buena pregunta, muy buena observación. En el original dice que del vientre fluirá como ríos de agua viva. Fluirá, Ujú. saldrá. Desde el interior saldrá hacia el exterior, ¿no? Y esa palabra en el original se traduce como vientre, pero también no está diciendo nuestro vientre físico, ¿no? Nuestra parte media del cuerpo, sino lo que está diciendo es que de nuestro interior, por eso hay una versión que dice después de nuestro interior, ¿no? Fluirá como ríos de agua viva. Y otra Ujú. versión, digamos, dice desde nuestro corazón, también dice. Entonces, lo que está diciendo es desde nuestro plano almático, de nuestro espíritu, de dentro de nosotros, va a fluir eso. Eh, Permítame la analogía. Cuando estamos sin Cristo, cuando estamos sin Cristo, estamos desconectados de Dios, ¿ya? Estamos desconectados. El hombre tiene un espíritu cuando estás sin Dios. Sí, claro que sí, el hombre tiene un espíritu, pero está desconectado de Dios. O sea, su espíritu está, si lo vemos en términos de agua, es como que tenemos un agua, pero nuestra agua está estancada, está Ujú. inerte y por ende tiende a descomponerse, a malograrse, todo lo que podríamos hacer en analogías, quiero que me entiendan esa parte, ¿ya? El ejemplo clásico que yo hago es el del ventilador con la energía eléctrica, ¿ya? Y con esto no estoy diciendo tampoco que nuestro espíritu es una energía, lo que quiero es graficar el siguiente sentido. Cuando un ventilador está desconectado, tú le puedes poner velocidad 1, velocidad 2, 3 y no se mueve. ¿Pero es un ventilador? Sí, claro que sí. Pero ¿funciona, sirve como tal? No. Puede servir como para poner ropa encima, tu toalla, si quieres, lo que quieras puedes poner encima, para aguantar a la puerta, no lo sé. No es hasta que el ventilador se conecta a la electricidad y es que no tiene la energía para que cuando presiones el botón uno comienza a funcionar. Más o menos, permítame la analogía, nosotros somos igual. Tenemos un espíritu, el hombre tiene un espíritu, sí, pero es un espíritu que está desconectado de Dios. Por eso que dice el hombre, ¿no? Cuando pecó ha sido destituido de la gloria de Dios. El hombre está desenchufado, desconectado de Dios. Entonces, cuando el hombre viene a Cristo arrepentido y en fe, es que es conectado nuevamente a Dios. Entonces, su espíritu se vivifica.
vuelve a ser regenerado, o sea, vuelve a ser reactivado, digamos. Y su espíritu ya no depende, digamos, ya no solo es su propio espíritu, sino que está conectado a Dios, ha sido reconciliado con Dios. Entonces el hombre vuelve o comienza a vivir realmente, ¿no? Como el ventilador. Antes no sirve, válgame la expresión, no sirve. Pero cuando se conecta la electricidad, comienza a cumplir su función, ¿sí? Antes no. Por eso que el hombre sin Dios está muerto sus delitos y pecados. Ahora, tomando la analogía que usa el Señor Jesucristo en relación a que el agua, entonces nosotros como espíritu tenemos nuestra agua, sí, pero está estancada. Ahí está. Solamente cuando viene Dios, el Espíritu Santo en nosotros hace que fluya esos ríos de agua viva. ¿Qué hacen esos ríos de agua viva? Dan bendición a nuestro entorno. Un cristiano da bendición a su entorno. Puede ser que esa bendición alcance a los papás, puede ser que esa bendición alcance a los hijos. ¿En qué sentido? En que ellos también puedan conectarse a esa fuente. ¿Quién es la fuente? El Señor Jesucristo. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, que hace esa obra en nosotros. Entonces, fluye esa bendición a través de nosotros. Puede ser que esa bendición alcance a muchas personas en nuestro entorno, pero que no disfruten de la fuente original, de la fuente real, del que los puede conectar a Dios. ¿Y Entonces, cómo? eso es lo que está diciendo. Sí, Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, está bien. lo entendí. Ok, pero muy bien, porque en realidad lo iba a explicar más adelante, pero ya que lo preguntas, amplío un poquito eso, ¿no? Más adelante vamos a reforzar lo que les estoy diciendo ya con la palabra, ¿no? Y ahí vamos a entender un poquito más. Pero entonces uno también puede hacer esa promesa, o sea, porque es como que una promesa, uno la puede hacer nuestra, ¿no? Como que uno se aferra de esa promesa de Dios para nuestras vidas, ¿no? Porque sabemos pues que tener una bendición de Dios es lo máximo, pues, ¿no? Para nosotros. Entonces nosotros podemos hacerla como que una promesa para ponerla en nuestro corazón, en nuestra mente y tener siempre la fe, la seguridad, ¿no? De que Dios cumple sus promesas. Claro que sí, Rosita. Es más, cuando venimos a Cristo, nos volvemos ese canal de las bendiciones de Dios. Dios puede usar a cualquier persona para bendecir a otra, pero qué bueno que lo use a un creyente, ¿no? Qué bueno que use un creyente para bendecir a personas. Cualquiera sea su condición, cualquiera sea lo que haga, sus actividades, que bendiga a otras personas, que ese río de bendiciones realmente, cuando una persona es muerta, es una persona es inerte, no transmite eso, ¿ya? No quiero usar el término energía porque no quiero confundir, porque a veces sectas usan al Espíritu Santo y dicen que es una energía, y el Espíritu Santo no es una energía, es una fuente. A veces cositas así pasan, ¿no? Por ejemplo, yo hago, a veces, voy a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Voy a comer un menú, voy a comer algo y el restaurante está vacío. Pasan unos minutos y como que comienza a entrar gente y como que comienza a llenarse. Entonces yo digo, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Entonces, hay que tener un detallito ahí de pensar que somos nosotros, hermanos. No es la bendición de Dios. Por eso que cuando un cristiano siempre debe bendecir a sus hijos, por ejemplo. Un cristiano siempre debe bendecir a sus hijos y a todas las personas que pueda, ¿no? Alguien me hace una carrera, un taxi, un mototaxi, le digo, le pago, ¿no? Y le digo, bueno, que tengas un bonito día, que Dios te bendiga. Siempre. Y estoy seguro que a esa persona le va bien. Estoy seguro que a esa persona le va bien. No tanto por el tema monetario, sino de repente en su estado de ánimo. Porque muchas personas dicen, oye, ¿qué tiene esta persona que no tengo yo? O sea, ¿por qué esta persona es feliz? Ahora, esta persona no tiene más dinero que yo, esta persona se mueve en el transporte público, esta persona, pero tiene algo que lo hace diferente a mí.
¿no? Entonces, esas cosas impactan a otras personas, porque no tenemos de repente las comodidades y lujos que tienen otras personas en lo material. Ahora, en lo emocional, ¿no? Dice, uy, este no tiene problema, este le va bien en todo en la vida. No, no, mira, ve, su hijo está enfermo, mira que fulana de mal está mal, que tiene esta enfermedad, es hipertenso, es diabético, pero ¿por qué se le nota bien? ¿Por qué se le nota feliz? Porque tiene a Cristo en su corazón. Entonces, eso es una forma de evangelizar, hermano. Por eso que es una tragedia. Un cristiano siempre está transmitiendo esa autocompasión y pues la vida, de repente hay un terremoto, de repente nos morimos, transmitiendo negatividad. Eso es incongruente a un cristiano. Ahora, eso no quiere decir que nosotros como cristianos no nos sintamos mal, hermano, que no nos podamos cansar físicamente, que no nos podamos deprimir incluso. Claro que sí, pero tenemos herramientas, tenemos instrumentos, tenemos armas espirituales poderosas, poderosas, que a veces no las sabemos usar o no las usamos o no sabemos que las tenemos. Entonces, es importante eso, mis hermanos, ¿ya? Es importantísimo eso, ¿ya? Entonces, ahora, el cristianismo no es un fingimiento tampoco, y eso hay que aclararlo también, ¿no? Ser cristiano no quiere decir, ah, ya, como soy cristiano tengo que disimular todas mis malas emociones. No, hay veces que estamos fastidiados, hay veces que estamos cansados, hay veces que estamos agobiados con tantos problemas. Pero mi energía no surge de mí, mi energía viene de lo alto, mi energía viene del mismo Espíritu Santo que mora en mí. O sea, tengo pues esa energía de ambos lados. Eso es lo que dice acá y lo vamos a estudiar. Te animo a que, ¿no? Los que están viendo el video, si lo ven en video, te animo a que veas hasta el final para que entiendas un poco más esto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Duda más? Sí, hagan sus dudas. Es importante, hermanas, que hagan sus preguntas. Y si lo están viendo por el YouTube, hagan sus preguntas ahí en los comentarios, pues, ¿no? Puede ser que alguien diga, no, yo no creo, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Pregunten, pregunten y en lo que yo pueda les respondo. Eh, Vamos a los exámenes, vamos a las pruebas. Prueba número 1. Yo leo, si ustedes lo tienen, responden, si no, yo respondo. ¿Cómo se puede entrar al reino de Dios? Según Nicodemo, antes de hablar con Jesús. Guardando la ley de Moisés. Exacto, exacto. Cumpliendo o siguiendo la ley o cumpliendo la ley de Moisés. ¿Sí? Ese era el pensamiento que tenía Nicodemo y lo tienen todos los judíos y lo tienen muchos religiosos también. ¿Ya? Muchos religiosos dicen hay que cumplir los 10 mandamientos. Si cumplimos los 10 mandamientos, ya estamos, digamos, un paso en el cielo. O también dicen, hay que dar ayuda social, hay que dar dinero, hay que ayudar a los pobres, y con eso ya nos ganamos un metrito de cielo. También, ¿no? Eso es falso, eso es falso. No es así. Y una mala noticia, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nada, nada. Y si cumples 9, pero fallas en uno, te haces responsable de los otros 9. O sea, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Ah, sí, sí. Bueno, ya lo explicaremos más adelante. Sigamos avanzando en los estudios, hermanos, y nos vamos a dar cuenta. Pero ese es un pensamiento religioso en realidad, ¿no? Según Jesús, ¿cómo podemos entrar entonces en el reino de Dios? Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo, naciendo de nuevo. ¿Ya? Ahí aclaro un poquito el término. El término se traduce como naciendo de nuevo, ¿de acuerdo? Una traducción también válida es nacer de lo alto. ¿Ya? Uno puede decir nacer de nuevo o puede decir nacer de lo alto. Las dos traducciones son válidas. ¿Ya? Es importante aclarar eso. ¿Ya? Ustedes estudiosos de la palabra, ¿ya? Porque a veces uno dice nacer de nuevo y nos quedamos con eso, ¿no? También puedes nacer de lo alto. La traducción es válida para las dos. Pregunta número 2. ¿Qué símbolo utilizó Jesús para explicar la importancia del arrepentimiento para nacer de nuevo? Para nacer de nuevo, nació como, utilizó como el símbolo el agua. El agua.
Perfecto, esa es la respuesta. El agua, ¿de acuerdo? El agua. Bautismo en agua, ¿ya? Por ahí va nuestro pensamiento, ¿ya? Bautismo por el agua, ¿no? El bautismo. Y podemos deslizarnos mucho más allá y pensar que solamente es el bautismo de agua, y no es así, ¿ya? No es así. Lo que está diciendo ahí es el bautismo, el agua, el lavamiento que nos hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y a través de su Santo Espíritu. ¿Ya? No es el bautismo por agua, es una obediencia a lo que Cristo ha ordenado y damos testimonio de lo que ya Dios ha hecho en nosotros. ¿Ya? El bautismo no hace nada más, es un simbolismo, es un símbolo de obediencia, es una identificación, es un testimonio que doy. Ya, acá el bautismo cristiano es totalmente diferente a cualquier otra religión o secta. Ya, totalmente diferente. Nosotros nos identificamos, damos testimonio, nos bautizamos en obediencia. Porque si fuera así, tenemos un ejemplo de que alguien no se hubiera salvado, pero el Señor dijo que sí. ¿Quién es? El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de bautizarse, pero sin embargo el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se salvó? Por supuesto que sí, el Señor directamente le dio la salvación. ¿Se entiende? Entonces, es importante entender eso. ¿Ya? El símbolo que se usa es el agua, pero es el lavamiento a través de la palabra, a través del Espíritu. Siguiente pregunta es, del Espíritu Santo, de nacer de nuevo, ¿qué símbolo usó ahí? El viento. El viento, perfecto, el viento usó. El viento no lo podemos agarrar, no lo podemos tocar, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, pero ¿qué sí podemos ver? Las consecuencias de lo que hace el viento. Yo estoy parado en un lugar donde hay mucho polvo, viene un viento y levanta polvo. No sé por dónde vino, cómo vino, qué hizo, pero sí veo las consecuencias, ¿sí? Lo que hace. Eso es lo que es el símbolo que usa el Señor Jesucristo en relación al Espíritu Santo en el nacer de nuevo, el viento. Pregunta Yo 3. Sí, quería hacer una pregunta ahí en relación al bautismo. O sea, y las personas que, por ejemplo, nosotros como cristianos ya hemos sido bautizados de nuevo, ¿no? Porque primero hemos tenido nuestro primer bautizo cuando hemos sido bebés. Entonces, y estas personas, por ejemplo, que son católicas y no tienen el bautizo, así como nosotros los cristianos, ellos también son salvos. ya, claro. Vuelvo a repetir. Uno puede haber sido bautizado de bebé en una religión. Cuando uno se bautiza, ya sea en el catolicismo o los mormones, cualquier otra secta, es un bautismo religioso, es un bautismo de adhesión a una religión. Por ejemplo, los mormones no pasan ni ya el mismo día, ese mismo día te quieren meter al agua, porque es un término de adhesión a su secta. Los católicos, es parte de un sacramento, digamos, ¿no? Entonces, sacramento principal es ese, porque para ellos el bautismo quita el pecado original. Si no tienes cachitos y colita, eres un diablillo, eres un duende, te puede llevar el duende, y si te mueres sin bautizarte, te vas al limbo. El limbo es un lugar entre el cielo y el infierno. Ese es el limbo para ellos. Entonces, eso es lo que ellos creen. Entonces, cada secta, cada religión tiene sus propios criterios en relación al bautismo. Nosotros como cristianos, no. Nosotros como cristianos nos bautizamos con pleno conocimiento, por eso que tampoco bautizamos niños, ¿no? Salvo por ahí una línea cristiana que sí lo hace, pero los presbiterianos me parecen. Pero por lo general nosotros no, porque tiene que tener conciencia, porque es una decisión que hace una persona conscientemente de lo que es, digamos, el bautismo. Entonces, el bautismo para nosotros es en obediencia a lo que el Señor ha establecido. El Señor ha dicho, vayan por el mundo, ¿no? Vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que ocurren todas las cosas, ¿sí? Hacer discípulos y bautizarlos. Eso es. Entonces digo, oye, yo ya entendí eso.
entonces tengo que bautizarme. Como el etíope, ¿no? En etíope, que está en Hechos 7, si mal no recuerdo, el etíope va con Felipe, el etíope iba leyendo el rollo de Isaías, ¿no? Al parecer estaba por el capítulo 53, obviamente en esa época no habían capítulos y versículos, estaba leyendo el rollo de Isaías, dice, oye, acá estaba leyendo, ¿no? Y Felipe se acerca, guiado por el Espíritu Santo, le dice, oye, etíope, ¿entiendes lo que lees? No, le dice, no, pero si no, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dice, yo te lo explico, sube, ¿no? Parece que el etíope iba en andas, ¿no? Lo iban llevando en andas, era un hombre poderoso de esa zona de África. Entonces, Felipe sube y le comienza a explicar, ¿no? Entonces, el etíope entiende y dice, oye, entonces, tengo que bautizarme. Mira, ahí hay una laguna ahí, ¿no? Qué impide que me bautice? ¿No? Ahí hay agua. Entonces, por eso que Felipe van y lo bautizan. Entonces, entendió. Se convirtió a Cristo y en obediencia y testimonio de su fe, se bautiza. No se bautizó para hacerse cristiano, no se bautizó para obtener la salvación, no se bautizó para recibir algún tipo de manifestación extraña, no se bautizó para eso, no. Solamente en obediencia y en testimonio. Yo soy cristiano, ¿de acuerdo? Ahora me quiero identificar con Cristo en su muerte y su resurrección. Eso es. El estudio de bautismo es amplio. Yo les voy a compartir un estudio que tengo por ahí y ahí van ustedes a ampliar un poquito más su conocimiento y su duda. Espero haberte ayudado, Rosita. Está bien. Y si no, bueno, les comparto después el estudio, que tengo un estudio grande ahí sobre el bautismo y la Santa Cena, y ahí le explico un poquito más, con versículos, ¿no? Romanos lo dicen, 6, en el eh, segundo a los Corintios también, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, la que hemos memorizado, Gálatas 2:20, y también que nos identificamos con Cristo en su muerte y su resurrección. No está hablando literalmente, está hablando del simbolismo, ¿no? Que hemos muerto al mundo y al pecado y ahora vivimos en Cristo, caminamos en el Espíritu. Hay que entenderlo. Entender la vida nueva es importante, pero esta es teología. Cuando viene el Espíritu Santo, no necesitamos saber nada de esas cosas, simplemente digo, oye, ya entendí, quiero dar testimonio de mi fe y quiero identificarme con Cristo y quiero ser obediente a Cristo. Por eso que no hay tal cristiano que diga, no, yo no me quiero bautizar, ¿no? Es raro, ¿no? Un cristiano porque hay hermanitos, ¿ah? Hay hermanitos que dicen, yo no necesito bautizarme. Bueno, ahí pasan dos cosas, ¿no? Uno, no ha entendido qué es el bautismo cristiano evangélico, no el cristiano, no digamos bautismo único, bíblico. Otro, es rebelde todavía en su corazón, ¿no? Y si es rebelde en su corazón, entonces no ha nacido de nuevo, no ha nacido de lo alto, ¿no? Ese es el silogismo, digamos. Esa es la lógica. Muy bien, avanzamos entonces. Pregunta 3, ¿ya leímos? No, ¿no? Dice, ¿por qué Nicodemo debió haber comprendido lo que le dijo Jesús acerca del nuevo nacimiento? ¿Por qué? Porque él debió entender, ¿no? ¿Por qué él debió entender? Porque lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando para él debió haber sido pues totalmente llano, ¿no? Porque decía que él era fariseo, que era maestro y debía conocer lo que decía el Antiguo Testamento. Exactamente, hermana. Por esas dos razones, o dos razones en uno, digamos, ¿no? Porque era fariseo, o sea, era un estudioso, era religioso, estudiante de la palabra de Dios, y no solamente era fariseo y estudiante, ya fariseo viejo, digamos, sino era un maestro de la ley. Ya no era cualquier fariseo, era un maestro. Entonces, por eso que el Señor le va a llamar la atención de esa manera. 4, ¿en qué se diferencia el nacimiento normal del nacer de nuevo? Bueno, en que el nacimiento natural es físico, pues, ¿no? De nuestros padres humanos, de la carne, de esto, de la humanidad. Nacemos de padres biológicos, digamos. Ese es el nacimiento biológico, natural, de la carne, de nuestro soma, ¿no? Y el nuevo nacimiento es espiritual porque proviene de Dios. Nuestro nuevo nacimiento proviene de Dios. Yo puedo tener 40 años, 70 años, 80 años y nacer de nuevo.
Yo puedo haber vivido mi vida paganamente hasta los 60 años y ese día conocer a Cristo, rendirle mi vida y nacer de nuevo recién ese día. Por eso que cuando venimos a Cristo, esa fecha es importantísima, hermano. El día que le entregamos nuestra vida a Cristo es un día muy especial, porque ese día nacimos de nuevo. Ese día pasaron muchas cosas en nosotros, espiritualmente hablando. No necesariamente físicas, ¿ah? A veces dicen, no, sentí un calor, sentí un ardor, o tuve esta manifestación, o me puse a llorar incontrolablemente. Puede ser, claro que sí. Pero puede ser que tú digas, no, no sentí nada. Ese día yo rendí mi vida a Cristo, me acuerdo. Sentí ese pesar en mi corazón y me arrepentí, lloré en mi alma. No físicamente, de repente. Y ese día le rendí mi vida a Cristo. ¿Y cómo nos damos cuenta si nació o no nació de nuevo realmente? Esa es una muy buena pregunta, que yo la hago y yo mismo me respondo, ¿no? Uno, nos damos cuenta, hermana, o hermanos, que hemos nacido de nuevo por nuestros frutos, por la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo dice que, cómo lo conoceréis? No, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. ¿Eh? Siempre le digo, ¿no? Yo miro un árbol, yo no sé de monte, no sé de árboles, no sé de estas cosas. Siempre he vivido, de repente nacido en la ciudad, no conozco de árboles. Y dice, oye, ¿esto qué es? No, este es un naranjo. Este es un arbusto de limón. Pues yo no veo nada, no veo nada, solamente veo un árbol y veo un arbusto. ¿Y cuándo me doy cuenta? Cuando sale el fruto, pues, ¿no? Digo, oye, mira, ahí hay naranjas, ahí están colgando naranjas. Oye, mira, acá están saliendo limones. Ah, ya, entonces este es un naranjo, un árbol de naranjo, este es un limonero. Entonces me doy cuenta qué tipo de árbol es por su fruto. Entonces, ¿qué digo? Yo soy cristiano, pero mis frutos no son de un cristiano, entonces algo no está bien, algo no está bien, ¿de acuerdo? Por más que yo pueda disimular. Y ese es el problema, y acá un punto importantísimo, ¿no? Para ustedes, estudiosos de la palabra. Hay muchas personas que vienen con una religiosidad en su mente, vienen con un contexto religioso, digamos, ¿no? Una persona viene a Cristo, vamos al extremo primero. ¿El extremo cuál es? Un drogadicto, un alcohólico, ¿no? Un drogadicto, un alcohólico. Un drogadicto, un alcohólico, viene a Cristo y de pronto su vida se transforma. Las cosas viejas van pasando, cosas nuevas van viniendo, es una nueva criatura en Cristo, nació de lo alto, tuvo esa regeneración, el Señor botó ese barro viejo, es una nueva creación de él, y tú miras ahora una persona bien aseada, bien bañada, bien presentable, que se expresa bien, ya no está maloliente, ya no busca drogarse, ya no busca emborracharse. Entonces uno ve un cambio. Dice, Santo Dios, ¿esto lo hizo el Señor Jesucristo? Solamente Cristo pudo lograrlo. Y yo tengo testimonios, hermanos, esto no es, digamos, historietas, ¿ah? Yo recuerdo que llevé este curso, justamente este curso, no sé si será bueno mencionar, pero llevé con un hermano, su nombre era, no sé si lo digo o no lo digo, yo creo que sí lo digo. Su nombre era Selmar, no voy a decir el apellido, pero su nombre era así, su nombre era Selmar. Y este hermano era un varón alto, bien plantado, un guapetón, digamos, ¿no? Y él se sentaba a mi lado izquierdo. Y yo siempre conversaba con él y siempre tenía esa admiración por él. ¿No? Decía, oye, hermano, qué bien, y sabía la palabra, ¿no? Y oye, qué bien, ¿no? Y respondía, participaba, comprometido con el estudio bíblico. Hasta que un día él me dice, hermano, me dice, gracias, hermano, por tu consideración, me dice, pero, mire, hermano, me dice, yo hace un par de años, tú así como me ves, tú has visto a esas personas limpiando los carros con un trapo. Así estaba yo, hermano. Me dice. Yo limpiaba los parabrisas, no me bañaba una semana, 2 semanas, hermano. Mi esposa ya me había botado de la casa, tenía 2 hijas.
y mi familia me había dado la espalda. Yo limpiaba carros y las cuantas monedas que tenía, hermano, que me podía yo no comía 2, 3 días, pero me iba y me compraba la droga, hermano, estaba ahí drogándome y me contaba, y así está, ese era yo, hermano. Y yo me sonreía, decía, bueno, te está bromeando. La verdad, mi hermano, es lo que Cristo hizo en mi vida y a mí me impactó eso, ¿no? Me impactó eso. Y le creí, obviamente. Y yo lo veía que iba a la congregación, iba con sus 2 hijas, señoritas, ya ella y su esposa. Eh, es la cosa que hace el Señor, hermano. Hasta que, bueno, sí, genial, pues sí, mi hermano Selmar, me acuerdo, Dios lo bendiga, él fue mi promo de este estudio de ETE cuando yo lo estudié. Y, y lo otro fue el problema de la otra persona es cuando viene una persona religiosa. Cuando no hay una persona religiosa, o sea, viene de su religión, llámese católica, una secta mormona, testigo de Jehová, viene una persona y ya viene con un criterio moral, ¿no? O con una actitud moral bastante formal. Entonces, cuando viene, digamos, a la iglesia, entonces tú la miras y mantiene, digamos, esa línea de vida. Tú no ves un cambio radical. Y ahí tú te das cuenta que esta persona lo único que ha hecho es cambiar de religión, pero no ha venido a Cristo. ¿Sí? Espero me entiendan. Cuando una persona viene a Cristo, las cosas cambian, hermano. Ahora, no estoy diciendo que de un día para otro somos pues súper diferentes, salvo esos cambios radicales que hace una persona pues que es sacado del fondo, ¿no? Ya les conté mi historia, ¿no? La vez que me caí de la silla y me tuvieron que levantar, se la he contado ya en una peña anterior, del libro anterior. Entonces uno piensa que está pues por encima de otras personas. Entonces corazón orgulloso, hermano. Entonces uno comienza a ver cosas, el Señor nos comienza a cambiar. Eh, Si hay preguntas, pueden abrir su micrófono y preguntan nada más, ¿ya? 5. ¿A qué grupo religioso pertenece Nicodemo y qué demuestra que él pensaba que podía entrar al reino de Dios por medio de su cumplimiento de la ley? ¿Qué grupo era? Ya lo dijeron antes. Parece. Fariseo. Fariseo, era fariseo. ¿Cuáles son los 2 pasos que debemos dar para nacer de nuevo? Arrepentir Arrepentirnos. Muy bien, arrepentirnos, y recibir a Cristo. recibir o creer en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Recibir o creer. Ahora, es tan vasto, hermano, esta palabrita creer. En el original es pistis, ya, del griego pistis, en el hebreo es, se me fue, ahí si me acuerdo lo digo, ¿ya? Pero en griego es pistis, y es una palabrita que no es creer, o sea, oye, ¿crees que mañana va a amanecer? Bueno, sí creo, ¿no? Oye, ¿tú crees que Cristóbal Colón descubrió América? Bueno, sí, así lo estudiamos en el colegio, ¿no? Entonces crees, ¿no? Crees, pero no es ese creer. Cuando uno dice creer en el Señor Jesucristo, es un creer de convicción, ¿ya? No es creer por creer, digamos. Quiero que me entiendan porque la palabra es amplia, es profunda y es creer con convicción. ¿Qué es un creer con convicción? Que te digan, oye, mira, ve, di que César es el Señor y tú y tu familia siguen su vida. ¿Así? Sí, así de fácil. Tú di que César es el Señor, pero y el papá dice, no, Jesucristo es el Señor. Oye, si tú vuelves a decir eso, tú y tu familia se van y los voy a tirar para que se lo coman los leones. Entonces tú dices, oye, mi familia, tú miras a tu familia, miras a tu mujer, miras a tus hijos, ¿qué eliges? ¿Qué eliges? Por eso que muchos cristianos, con sus familias completas, los tiraban al Coliseo y eran comidos por leones. Así es, hermano. Ese es el creer del creyente. Ese es el creer del creyente. Hace poco, la historia de hay unos, creo que eran unos, terroristas, porque no tienen otro nombre, de ISIS, capturaron a 13, 12 o 13 hombres cristianos y los llevaron para ejecutarlos a una playa.
Eso pasó hace poquito, hermano. 2021, creo. Hace poquito. Es una historia, lo pueden Ay, buscar por ahí. Si lo encuentro, se los comparto. Si no, búsquenlo por ahí y me lo comparten ustedes. Pero estos hombres los llevaron, este grupo terrorista de ISIS, y le dijeron, oye, nieguen vuélvanse al musulmán, ¿no? A ser musulmanes y crean en Alá y se les perdona la vida. Y ellos dijeron, no, nosotros somos cristianos. Los llevaron a una playa y había uno que era de otro pueblo. Había uno de otro pueblo, ¿ah? Y le dicen, oye, tú no eres de ellos, ¿no? No. Entonces, bueno, tienes la posibilidad de irte, pero solamente, pues, únete a nosotros y ya. Y él vio la convicción de estos hombres, ¿no? Él vio la convicción en Cristo y dijo, no, yo elijo a su Cristo. Imagínense. Fue una historia que me conmovió mucho porque a todos ellos les cortaron la cabeza en la playa, hermano. Lo mataron. ah, Sí, son mártires que los encontraremos en el cielo. Esa es la convicción de creer en el Señor Jesucristo, hermano. Esa es la convicción de creer en el Señor. Así es. Pero qué bueno es eso. padecer por Cristo, dice. Que el que pierde su vida por Cristo la gana, hermano. Pero eso no quita que no nos dé pena, pues, ¿no? Ujú, así Bueno. 7. ¿Qué hizo Nicodemo con el cuerpo de Jesús y que demuestra que como resultado de su conversación con Jesús también había nacido de nuevo? Ah, interesante. ¿Han puesto algo ahí? ayudó a aceptar a Jesús. Ayudó a sepultar a Jesús. Ahora lo vamos a ampliar eso, ¿ya? Así que no nos vamos a demorar ahí. 9b. Vamos al 9b, rapidito. ¿En cuál de los, bueno, si ha respondido bien, ponte 100, pues, ¿no? ¿En cuál de los 3 años del ministerio de Jesús ocurrió el episodio de la mujer samaritana? ¿Qué año fue? Preparación, popularidad, Preparación. preparación. Juan el Bautista todavía estaba preso, ¿ya? Es más, esa es la respuesta, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Porque Juan el Bautista Estaba bautizando. estaba bautizando, no estaba encarcelado todavía. Buen punto, buen punto. Estaba, digamos, Claro, activo, o sea, estaba mientras, activo. a ver, vamos a recapitular ese dato, es importante. Mientras Juan el Bautista estaba bautizando, Jesús estaba en su año de preparación. Cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, el Señor Jesús estaba en su año de popularidad. Y cuando Juan el Bautista lo decapitan, el Señor Jesucristo inicia su año de pasión. ¿Ya? Esa es la guía con Juan el Bautista. 2a. ¿Qué tuvo de extraordinario el hecho de que Jesús le pidiera agua a una mujer samaritana? ¿Ya? Los judíos no se mezclaban con los samaritanos y menos si se trataba de una mujer, ¿no? O sea, ese era el no. Judíos y samaritanos no se llevaban. Lo vamos a aprender un poco más en el siguiente libro, en el libro 4, me parece que aprendemos un poquito más sobre esta rencilla que tenían, este odio, ¿no? Ni siquiera una rencilla, era un odio que se tenían ambos, ¿no? Judíos con samaritanos, samaritanos con judíos, el odio era recíproco, ¿ya? Ambos tenían su historia ahí. Ahora, los samaritanos eran, como digamos, unos judíos mestizos, ¿no? Mezcladitos. Un poquito idólatras también por ahí y adoraban, ahorita vamos a ver en otro lugar. 2b, ¿qué lección podemos aprender de esto? Que no debemos discriminar a nadie por su raza o sexo, ¿no? No debemos discriminar. No porque esta era una mujer pecadora, pues. Ahora, acá hay un punto importante. No quiere decir eso que como hombres podamos exponernos, ¿no? A evangelizar mujeres, ¿no? O consejería incluso, ¿ya? Eso es peligroso, ¿ya? Pero eso no quita de que podamos evangelizar, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Lo que está resaltando acá es que no debemos decir, solamente hay que evangelizar a hombres, solamente mujeres, no, no. Porque hay teologías, hermanos, aunque parezca mentira, hay teologías machistas, teologías feministas, teologías,
de homosexualidad, hay teología de la prosperidad, de la pobreza también. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Hay que ir a la Biblia, hermano. La Biblia, la Biblia, la Biblia. Nada más. 3. Nombre cada una de las tres personas de la Trinidad que aparecen en esta historia. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Está la Trinidad completa. ¿Ya? 4 dice, ¿a cuál de las tres personas de la Trinidad representa el símbolo del agua viva? El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Espíritu Santo. Ujú. Acá, cuando en el 5a dice, menciona dos ejemplos de naturaleza que utilizó Jesús para explicar a qué se refería con el término agua viva. Proporciona la referencia bíblica para cada uno. En una es la fuente que es Juan 4:14, y el otro es río, ¿ya? Que es Juan 7:38. ¿Qué notamos acá? Acá notamos un detalle interesante, ¿ya? Nunca se habla del Espíritu Santo o de esa figura o símbolo como agua estancada, nunca. Porque un río de agua viva o ríos de agua viva un agua viva es un agua en movimiento, es un agua que está fluyendo, no está estancada, ¿me entienden? Que está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. Una fuente igual, una fuente es como un manantial, digamos, ¿no? Una fuente es como un manantial, que sale agua. ¿De dónde sale? Sabe Dios, pero sigue saliendo agua, agua, agua. Ese es el símbolo que se usa para el Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ampliar también. Según estos dos versículos anteriores, ¿cuáles son los dos resultados de la presencia de esta agua viva en nuestras vidas? El resultado interno, nuestra sed será saciada y jamás volveremos a tener sed. ¿Ya? Ese, digamos, es un resultado interno. Cuando vengo a Cristo, vengo vacío, vengo seco, vengo estancado. Puedo tenerlo todo, hermano, puedo tenerlo todo, pero sigo vacío, sigo seco, seco, seco. Como ciervo que brama por agua del desierto, dice, por las corrientes de agua, dice, así clama mi alma por ti, oh Señor, dice el salmista. Ese es un gráfico muy vívido, ¿no? Porque cuando uno escribe, sería bueno buscar cómo suena el bramido de un ciervo. Es feo, hermano. Seco, tosco, es feo un bramido. Imagínate un ciervo que está así, ¿no? Bramando, es un sonido feo, una basura auditiva, hermano. ¿Ya? Entonces, por eso que las personas dicen, mira, yo he dicho, cuando me case voy a ser feliz. Me casé y no soy feliz. Cuando termine mi carrera voy a ser feliz. Termino la carrera y no son felices. Cuando tenga mis hijos voy a ser feliz. Tienen hijos y no son felices. Cuando me compre mi carro voy a ser feliz. Compran carros y no son felices. Cuando tenga mi departamento voy a ser feliz. Tienen departamento y no son felices. Nunca son felices, porque tienen un vacío existencial. Esa es la sed, hermano. Esa sed que nadie la llena, ni los tesoros, ni las placeres, ni las riquezas, ni nada. Es una sed de Dios. En psicología o en filosofía se dice el vacío existencial, así le llaman, vacío existencial. Sienten un vacío que nada lo llena. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Cuando venimos, nos puede faltar todo, hermanos. Nos puede faltar todo. Podemos pasar carencias. De repente no tenemos los lujos, pero somos felices. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu Santo que nos da gozo, amor, paz. Aún en medio del cansancio, aún en medio del estrés, aún en medio de la presión emocional, tenemos paz. Esta es una historia que siempre la cuento también, no sé si la conté antes, y bueno, si la escucharon, para los que no la escucharon, que están viendo el video, ¿no? Una vez hicieron un concurso, ¿no? El concurso de pintura, ¿quién, digamos, hacía una pintura que reflejara paz? Que reflejara paz. Entonces los artistas, ¿no? Se comienzan a pulirlo. Hay un artista, después ponen en la galería, ¿no? En la feria, ponen los cuadros, entonces los jurados van viendo, ¿no?
Dice, oye, qué bonito este cuadro está hermoso. Dice, ¿no? Era una playa, ¿no? Era una playa hermosa, ¿no? Celeste, turquesa, arena blanca, linda, linda, linda. Este también tiene una paz. Dice, está bonito. A ver, siguiente. El siguiente era un lago. Uf, el lago tenía una hojita, digamos, que había caído, pero no se veía ni una onda. Era la tranquilidad, la paz de esta laguna. Dice, está bien. Pero ninguno de los dos ganó. ¿Saben cuál ganó? Vieron al cuadro, pasaron al siguiente cuadro, van a ver el otro cuadro, y el otro cuadro pues era una jungla, hermano, era un bosque con árboles, con ramas pues movidas, con hojas volando, una vorágine de viento con hojas, era un desastre, pues hermano. Pero ese cuadro fue el que ganó. ¿Pero saben por qué ganó? Porque en una de las ramitas había un nido, y en ese nido había un pajarito. Y el pajarito estaba en medio de este desastre, digamos, de ese caos, pero reflejaba paz, tranquilidad. Aparentemente estaba cuidando sus pichones, sus huevitos, no lo sé, pero ahí estaba el pajarito. Y ese que fue el cuadro que ganó. Entonces la paz, mis hermanos, no es esto solamente, no es tranquilidad. La paz que nos da Cristo es la paz que no nos da el mundo. La tranquilidad, la seguridad, ninguna de esas cosas del mundo nos puede dar la paz. Solamente Cristo nos puede dar paz. Paz en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la carencia, en medio de la necesidad, en medio de la pérdida, en medio del dolor, en medio del desastre emocional, en medio de la traición, en medio de todo eso, esa paz nos la da Cristo, ¿no? Esa es la paz que el cristiano refleja. Así que eh, no, ese es, digamos, los resultados internos. Mira, hasta dónde nos vimos, son las cosas que el Señor va poniendo. Resultado interno, entonces, ¿de acuerdo? Pero hay un resultado externo también. Estamos en el 5BB, 5BB. El externo es que refrescaremos a otros, saciaremos a otros. Esa fue respondiendo a la pregunta que me hicieron al inicio, ¿sí? Que nuestra fuente, que no somos nosotros somos canales nada más de eso, que esa fuente fluye para otras personas. Fluye para nuestros hijos, hermano, para nuestras esposas. A veces el esposo es convertido, a la esposa no. O a veces al revés, a veces la esposa es la que está convertida, el esposo no. Y a veces esa fuente influye y abarca a ellos. A veces es el niño en casa que lo lleva la amiguita, el amiguito del barrio. Oye, vamos a la iglesia, y están en la iglesia y cantan, el Señor es mi pastor. Aleluya, gloria a Dios. Y están cantando los niños, dice. Y en otra vez dice, oye, va a venir la criatura, sí, ahí viene con su mamá. Señora, ¿por qué no se queda? Acompáñanos ahí con su hijito, su hijita. Son los hijos a veces quien traen a los papás. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, esta fuente no es, digamos, limitada, hermano. No es limitada. Por eso que a mí me alegra mucho cuando veo personas que se levantan en los artistas, en los políticos, cristianos que se levantan como abogados, como cantantes, ¿no? Eso me alegra el corazón, hermano. Me alegra. Le digo, Daddy Yankee se convirtió a Cristo, gloria a Dios. Justin Bieber se convirtió, gloria a Dios. Entonces, son cosas que el Señor hace, hermano. Y esto, a mí me gusta mucho el género salsa, por ejemplo, ¿no? Y hay un baterista que se llama Mickey Marrero, que es un baterista que es medio loco, contento, feliz, siempre está así. Y él llevó a muchos cantantes de este género a Cristo, hermano. Muchos, muchos cantantes cristianos, hay muchos cantantes de este género. Ahora, del género, los jóvenes, los muchachos, si ustedes se dan cuenta, hermano, todo este mundo es satánico y demoníaco. Mundo de películas, Hollywood y todo esto es satanismo puro, hermano. Los artistas, los cantantes.
se han convertido. A mí me da mucha pena ver cantantes que tienen muy bonita voz, o cantantes al revés, ¿no? Que son cristianos y se han ido al mundo, o han renegado de su fe y se han apartado. Entonces, eso es una tragedia también, complicado. 6a. Según Jesús, ¿quién nos da esta agua viva? El mismo Dios, el mismo Dios. ¿Qué debemos hacer para que recibirla? Creer en Dios, creer en Dios, ¿sí? Creer en Jesús, para ser más exactos, ¿no? Pero ya expliqué, ¿no? Creer con convicción, creer con Ujú. convicción. De un ejemplo de Juan 4 que nos muestre la naturaleza divina de Jesús. La naturaleza divina de Jesús es que conocía la vida privada de la mujer samaritana, ¿sí? ¿Cómo sabía? Bueno, el Señor es omnisciente. Y la naturaleza humana, que dice que estaba cansado del camino y tenía sed, ¿sí? Estaba cansado y tenía sed. Entonces ahí vemos sus dos naturalezas, ¿no? Las dos naturalezas del Señor en acción. No podemos separar las naturalezas, ya son inseparables, pero para efectos de pedagógicos, digamos, o andragógicos en este caso, eh, es importante resaltar eso. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de adorar a Dios? Que debemos adorar a Dios, a ver, no importa el lugar en donde estemos, lo que importa es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No importa dónde estemos, no importa dónde estemos, hermanos. No es que en este templo, en esta iglesia o en esta denominación. El cristianismo ha entrado en este divisionismo también. Y entre cristianos nos peleamos y el único que se ríe es el enemigo de nuestras almas. Ese es el que se disfruta de que nosotros nos peleamos o nos dividamos. Y no debe ser así. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. No importa el lugar. No importa el lugar. Me hace acordar la historia de la Segunda Guerra Mundial en estos trágicos y infames campos de concentración. Muchas personas, muchos judíos pasaron por ahí, muchos perdieron la vida en esos lugares. Y había un judío que elegía voluntariamente ir a limpiar las letrinas. Ahora, las letrinas, hermano, no son como los baños que tenemos ahora, y mucho menos en un campo de concentración, ¿no? Lugares donde estaba pues los desechos fecales pues expuestos, que había que llevarlo en baldes, botarlos de un lugar para otro, para mantener libre eso, ¿no? Entonces era un trabajo bastante asqueroso, ¿no? Pero ¿por qué este judío elegía ir a limpiar esto, ¿no? Donde nadie, digamos, quería ir, porque ahí los guardias no iban. Entonces, en ese lugar, él podía cantar y alabar a Dios sin tener restricción. Importante, ¿no? En un lugar tan asqueroso, digamos, adorando a Dios, buscando un lugar, ¿no? Para adorar a Dios. Entonces, Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Pues a veces hermanitos me dicen, hermanito, disculpe por esto, no, tranquilo, hermano, tranquila, hermana, ¿no? El Señor conoce nuestros corazones. Es mejor no caer en la mentira, más bien, ¿no? Porque a veces damos excusas que no son verdad y caemos en mentira. No, hay que decir la verdad, ¿no? Ha habido veces, como me escribe mi hermano Leo. Y hermano, ¿qué ha pasado? No, no, no vi que me quedé dormido, no escuché la alarma, ¿no? No sonó la alarma, o si sonó, no la escuché, estaba tan cansado que no escuché, entonces ya, me pasó, ¿no? Entonces, la verdad, ¿no? La verdad, ¿por qué tendría que generar una excusa, una mentira, ¿no? Entonces, así es, mis hermanos. Vamos por la última, que es qué ideas equivocadas tienen algunas personas en cuanto a adorar a Dios y que se asemejan a las de la mujer samaritana. Que la adoración está limitada a lugares especiales como la iglesia, ¿no? No, en la iglesia nada más que se adora, en la iglesia nada más que se ora, no, ese es un pensamiento bastante religioso o limitado en todo caso, ¿ya? Entonces, hay que evitar eso.
Bueno, creo que ya acaba el examen. Se han respondido bien. Muy bien. Entonces avanzamos antes que nos gane el tiempo. A ver, hay una tareita acá que hacer. Hay que poner con rojo, ¿no? Hay que subrayar con rojo en su Biblia. Dice subrayar, pero píntalo todo, hermano, ¿ya? En Juan, cuando dice subrayar, píntenlo. La palabrita fuente, 4:14, y ríos, 7:38, en Juan 7:38, ¿ya? Píntenlo. Si han hecho la tarea, deben haberlo hecho, esta actividad. Vamos rápidamente al siguiente punto. Ya les dije, puede ser nuevo nacimiento o nacimiento de lo alto, ¿ya? Ambos son válidos. Ahora, ¿cómo le explicaría sobre el nuevo nacimiento a una persona que le pregunta sobre la fe cristiana? ¿No? ¿Cómo le explicarías? Hay que, digamos, esta es una pregunta que hay que trabajarlo en grupo, ¿no? Para que se tomen un tiempo para, digamos, dar una idea, ¿sí? Eh, hay personas que dicen, no, yo no sé evangelizar, yo no sé evangelizar, no, no es mi don evangelizar, no, o sea, siempre hay formas, ¿no? Siempre hay formas de evangelizar, siempre hay formas. Ahora vamos a ver, digamos, comentar algunas. Eh, ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? La pregunta surgió porque Nicodemo se fue a buscar a Jesús y quería entrar en el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Entonces, Sí. si vamos a nuestra Biblia, Juan 3:3, a ver, eso está por acá, creo. No, no está. Juan 3:3, vamos a nuestra Biblia, a nuestra Biblia, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo o naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, si queremos entrar en el reino de Dios, es importante nacer de nuevo. Por eso, por eso. ¿Ya? Y el buscar el reino de Dios debería ser nuestra prioridad. ¿Ya? Eso está en Mateo 6:33. Nosotros vamos a Mateo 6:33, retrocedemos un poquito. Esto ya lo hemos visto antes y es un pasaje conocido. 6:33. A ver, el que lo encuentre primero que lo lea, por favor. Pues se lo sepa de memoria de repente. ¿Cuál fue? Mateo 6:33. Mateo. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Exacto. Entonces, primeramente, o sea, nuestra prioridad, nuestra imperiosa necesidad debería ser buscar el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Y cómo entró? No, es necesario nacer de nuevo. Por eso es importante nacer de nuevo. Por eso es importante nacer de nuevo. Si no he nacido de nuevo, no estoy en el reino de los cielos. No estoy en el reino de Dios. Ahora, muchas personas creen que entran al reino de Dios cuando mueren. Y ese es un error. Y ese es un pensamiento religioso. Dice, pues va, por fin está en el reino de Dios. ¿Quién dice eso? Uno entra en el reino de Dios acá, en esta tierra, cuando le rinde su vida a Cristo. Cuando tú le rindes tu vida a Cristo, vienes arrepentido al Señor y crees en el sacrificio, crees con convicción en el Señor Jesucristo, naces de nuevo, naces de lo alto. Y automáticamente, válgame la idea, ¿no? La analogía, te dan tu DNI celestial, miembro de, ¿no? Ciudadano del reino de los cielos. Así te dan tu DNI celestial.
ciudadano del reino de los cielos, así es, automáticamente, ¿ya? Por eso ya nuestra ciudadanía no es de acá, mis hermanos, nuestra ciudadanía es celestial. Y eso no lo digo yo, está en Efesios. Lo dice Pedro también, somos nación santa, nación separada para Dios. Real sacerdocio, dice, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ajá. Entonces, ya, o sea, ahorita ya somos parte del reino de los cielos. Entonces, por eso tampoco es dable en un cristiano estar peleándose por fronteras, hermano. No, no, que usted, imagínate, hermano, estamos pensando, no, ustedes son cristianos de Brasil, ustedes son cristianos de Chile, no, ustedes son cristianos de Canadá. Imagina, cristiano es cristiano y tiene una sola nacionalidad y es celestial, hermano. ¿Ya? Nos gustan el mundial, los partidos, que, ¿no? Que esto, que aquello, pero debo estar peleándome por eso, no. Son mis hermanos. Si está en África, en el Congo y es cristiano, es mi hermano en Cristo. Somos hermanos en Cristo. ¿Ya? Vamos al cuadro 9 a 13. 9 a 13. A ver, vamos al cuadro 9 a 13. 9 a 13. Ujú. Cuadro 9 a 13, ¿no? Lea ahora Hechos 2:38, dice. A ver, el que le encuentre primero que lo lea, por favor. Hechos 2:38. Tocamos rapidito. Nuevo Testamento. Hechos 2:38. El que le encuentra, que ahora su micrófono lo lea. Hechos 2:38. Ujú. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, un solo versículo, cuánta riqueza, mis hermanos. Mira, ahorita que estamos estudiando la palabra, yo lo leo y entiendo, entiendo. Ya, ahí está. Arrepiéntete, bautízate. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las buenas consecuencias son que vas a recibir perdón de pecados y el Espíritu Santo va a venir a ti, ¿no? El Espíritu Santo va a morar. Ese regalo, ese don, ese bautismo del Espíritu Santo va a venir a ti y te va a dar poder. Y eso es algo que también no se predica, no se enseña, hermanos. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo nos da poder, hermanos. Y eso es algo que no se enseña. Ya, no, 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 no está en el tema del día de hoy, pero vamos a buscar un pasaje bíblico en segunda a Timoteo 1:7. A ver quién está por ahí. A ver, lo va a leer Nicole. Nicole lo va a leer. Segunda Timoteo 1:7. ¿Ya? Todos vamos a segundo, solamente para marcar ese punto, ¿ya? Segunda Timoteo 1:7, a ver. Es la segunda de Timoteo, Capítulo 1, ok, a ver, versículo 7. ok, segundito. Ya, dice, segunda de Timoteo 2:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. No tenemos espíritu de cobardía. Oye, hermano, el cobarde no entra en el reino de los cielos tampoco. Ya tendría que llevarte a Apocalipsis, ¿ah?
Ya que quede como tarea, el que lo encuentra lo comparte. Y los que están viendo por YouTube ponen ahí donde dicen en Apocalipsis que el cobarde no entra en el reino de los cielos. Y están primeros en la lista en Apocalipsis. Pero nosotros los cristianos no tenemos ese espíritu, hermano. Imagínate si este hombre ha dicho, pucha, me van a cortar la cabeza acá. Bueno, me vuelvo musulmán, viviré unos años más, ¿no? Pero hubiera muerto y se hubiera ido al infierno. Se hubiera perdido. Pero prefirió elegir al Cristo que estaban esos hombres convencidos de que era la resurrección y la vida. El Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, hermanos. A que mate el cuerpo, me puedes matar a lo que tú quieras con mi cuerpo. Pero el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Entonces, no nos ha dado ese espíritu, hermanos, de cobardía, sino de poder. Ahora, miren que el espíritu acá ya es el espíritu vivificado, ¿ah? No está hablando del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, están en minúsculas, ¿sí o no? Está hablando de nuestro espíritu que ya ha sido empoderado. Y no solamente ese poder, sino también amor. Amor. El cristiano que dice, hermano, ¿sabes qué? Yo no lo puedo perdonar. Yo soy cristiano, todo creo en el Señor, pero no puedo perdonar. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde está ese amor? No hay amor ahí. Ay, me hace dudar de esa conversión. Una persona que pierde el control fácilmente, no tiene dominio propio. No puede ser tal cosa, hermanos. Y esto aplícalo a tu vida, aplícalo a tu situación. Porque hay pecados que se filtran en nuestras vidas y nos mienten y nos tienen encadenados tontamente. Es como un elefante, hermanos. Si ustedes se fijan, un elefante está amarrado con una soguita. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Cuando ven un elefante amarrado con una soguita. Inclusive, pero con una fuerza el elefante simplemente lo arranca y se va. ¿Por qué no lo hace? Porque dice que de chiquito lo encadenaron y él quiso soltarse y se dio cuenta de que no podía soltar. Y ahora, siempre que lo ponen y lo amarran, él entiende que no puede soltarse. Está en su mente. Está en su mente. Tiene buena memoria. Por eso el elefante tiene buena memoria. Y a veces los cristianos se parecen también al elefante que está amarrado en una soga tontamente, hermano. Si tenemos poder, amor y dominio propio. Bueno, no quiero hacer una predicación de esto, ¿no? Este es un estudio bíblico, pero está ahí, hermano. Entonces, no hay tal cristiano que no pueda vencer una tentación. Tal cristiano que no pueda salir de un tema, porque tiene poder, tiene amor, dominio propio. Ese es el espíritu del cristiano. ¿Ya? Y ese es el poder que nos da el Espíritu Santo, hermano. ¿Ya? Pero bueno, volviendo a nuestro punto. Estamos en el cuadro 9A13. ¿Cuál es el paso esencial antes del bautismo? El arrepentirnos. Si hacían esto, ¿qué sucedía con sus pecados en el bautismo? Que eran perdonados. Ahí lo hemos llenado, ahí está en el cuaderno. Así que aquí vemos que al decir que debemos nacer del agua, Jesús está explicando que el arrepentimiento es un paso esencial para nacer de nuevo, porque el agua es el símbolo de ser limpiado del pecado. ¿Se acuerdan? Nos limpia, lavado. Cuando el Señor Jesucristo le va a lavar los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? Y Pedro le dice, Señor, no me vas a lavar a mí los pies, entonces tú eres el maestro, ¿cómo vas a lavar? Él dice, bueno, si tú no te dejas lavar los pies, entonces no tienes parte conmigo, ¿no? No, le dice, entonces báñame todo. El Señor le dice, no, yo no te voy a bañar todo porque tú ya has sido limpiado. ¿Y por qué le estaba lavando los pies entonces? Una muestra de humildad, es una muestra de lo que estaba haciendo el Señor y lo que debían hacer ellos después, que el reino de los cielos no es un tema jerárquico en ese sentido, que están para servir como siervos, como esclavos, ese es el ejemplo que les estaba dando el Señor. Y si lo vemos como un simbolismo, lo único que tiene contacto, digamos, con este mundo, con esta tierra, con la mundanalidad que nos empolva los pies, es eso, los pies. Y eso también el Señor lo estaba lavando. ¿Sí?
Al leer Hechos 2:38, usted está usando la técnica de comparación para ayudarle con la técnica de interpretación. Ok, vamos a nuestros libros en la portada 1A para complementar esta respuesta 1A, y ahí vamos a encontrar a un hombrecito, ¿no? En la portada 1A encontramos un hombrecito, dice, yo mando en mi vida, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? La B dice, para. Este camino lleva a la muerte. Arrepiéntete, cambia de camino, cambia de curso. Te conduce este pecado, este camino de pecado te conduce a la muerte. En el cuadrito C, Señor, es verdad, reconozco mi pecado. O sea, se arrepiente esta persona, se arrepiente, ¿no? Y vuelve a la cruz, vuelve a Cristo. Señor, estoy arrepentido, perdona. Y después, Señor, con tu ayuda me aparto del pecado, ¿no? El fruto del Espíritu. Comienza a caminar y vivir en el Espíritu, ¿sí? Este es el nacimiento nuevo. Esta es una forma, por ejemplo, que tenemos para evangelizar también. Otro ejemplo es Marcos 1:15. A ver, Marcos 1:15. El que lo encuentre que lo lea, por favor. Marcos 1:15. A ver, Marcos 1:15. Que le encuentre que lo lea, por favor. Marcos 1:15, Mm. diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Esto del Evangelio, mis amados hermanos, es la buena noticia, la noticia que salva. Sencilla y práctica. Solamente arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Este es el Evangelio que salva, hermano. Pero sin embargo lo rechazan. Y lo va a decir en Tesalonicenses, lo va a decir en Pedro, ¿no? Si con nosotros el Señor nos disciplina, imagínate con los que rechazaron el Evangelio, dice. Que viene en poder, estos versículos están en Tesalonicenses, dice, viene en poder para dar retribución a aquellos que no aceptaron el Evangelio. Hermanos, el tiempo se cumple y se acabó el asunto. No hay opción para más. Yo espero que este estudio lo estén viendo en YouTube una persona que no conoce a Cristo y realmente está entendiendo esto y que el Espíritu Santo le está dando comprensión. Es sencillo, el Evangelio es sencillo. Arrepiéntete y ven a Cristo. Es una sola moneda, es un solo paso. A veces decimos, vamos a hacer 4 pasos, ¿no? El pecador, la oración del pecador, y de arrepentido y todo. No, es un arrepiéntete y ven a Cristo. Se acabó el asunto. Así de sencillo, es un solo paso, digamos. ¿Ya? 9A34 en nuestros libros de trabajo. 9A34. El que quiera participar abra su micrófono y pregunte o comente, ¿ah? Dice, este es entonces el primer paso que cualquier persona debe realizar si quiere nacer de nuevo, pero hay un segundo paso, ¿ya? Que debe acompañar al arrepentimiento. ¿Cuál es? ¿Qué han puesto ahí? Creer en Cristo y Creer recibir. en el Señor Jesucristo. Ok, acá lo presenta como 2 pasos, ¿no? Primer paso, arrepentirse. Segundo paso, creer en el Señor Jesucristo. Pero es como una moneda, hermano. Es una sola monedita. ¿Ya? No estoy, digamos, no quiero meter la plata acá, ¿no? Pero es para entender, ¿no? Tú la moneda, cuando dices A, cara y sello, ¿son 2 monedas? No, es una sola moneda. Arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Cuando tú te arrepientes, tu fe cambia. Tu fe cambia. Tú vienes a Cristo, tu fe está ahí. Y aparece y crees en el Señor Jesucristo. Y si crees en el Señor Jesucristo es porque te has arrepentido. Así es, así es. Es como una monedita, ¿ya? Con 2 caras. Arrepentirse
y creer en el Señor Jesús. Listo, se acabó el asunto. El nuevo nacimiento es un agua viva que recibimos. ¿Qué efectos trae consigo? Nos da vida eterna y el poder del Espíritu Santo. Nuevamente, poder, hermano. Vida eterna. Cuando nacemos de nuevo, ya no vamos a morir. ¿Ya? Métete eso en la cabeza. Cuando nacemos de nuevo, no vamos a morir. ¿Qué, hermano? ¿Ya no vamos a morir físicamente? No, si el Señor viene mañana, ya no morimos. No, pues no gustamos, no, valga la expresión, no gustamos. Ya no pasamos por ese hecho traumático de la muerte física. Pero posiblemente, ¿no? De repente sí tengamos que pasar, pero igual no vamos a morir, porque tenemos vida eterna. Simplemente no vamos a los brazos de nuestro Señor, a disfrutar con Él hasta que se cumplan los tiempos totales, ¿no? Se cumplan todos los tiempos que el Señor ha destinado. Y ahí tendremos un cuerpo glorificado, pero mientras tanto suceda eso, estaremos con Él. Así es. Pero si tú no naces de nuevo, o sea, no vienes a Cristo arrepentido y no naces de nuevo, no crees en el Señor Jesucristo, tú vives una religiosidad o crees en un Dios, pero no el de la Biblia, un Dios que te has creado en la mente, te mueres físicamente y te mueres también almáticamente por la eternidad, ¿no? O amigo que me estás viendo, ¿no? Te pierdes, te mueres. Te vas a una eternidad sin Dios, un castigo eterno, un lago de fuego, un infierno, llámalo como quieras. Segunda muerte, que está en el Apocalipsis, ¿ya? Y eso no es meter miedo ni nada. Acá te estamos presentando el amor de Cristo. Entonces, ¿qué nos da el nuevo nacimiento? Nos da vida eterna y nos da poder en el Espíritu Santo, ¿ya? Entramos al reino de Dios. Somos parte del reino de Dios en esta vida. Tú eres creyente, eres cristiano, eres parte del reino de Dios. Tienes ciudadanía celestial y necesitas hacer cosas por el trabajar para el reino, vivir para el reino, adorar al rey, servir al rey. ¿Sí? Ya se entiende un poquito más, ¿no? Eso es lo bonito del estudio bíblico, hermano. Nos hace aterrizar. Eso debe ser, todo estudio bíblico debe hacer aterrizar nuestra fe. Porque a veces pensamos que ser cristiano es ir los sábados o los domingos. Gloria a Dios, escucho la prédica, salgo de la prédica, pasan 5 minutos y te preguntan, oye, ¿de qué trató la prédica? No me acuerdo. Porque una prédica que impacta tu vida dice, oye, esto sí, ¿no? O sea, esto sí va conmigo, ¿no? Oye, esto sí me confronta. Oye, esto no sabía. Oye, mira, pero qué bien. Oye, mira qué bonito. Oye, esto sí está fuerte, ¿no? Entonces, la prédica tiene que impactarte. De ahí la importancia de que el predicador, el pastor o predicador, te predique Biblia, pues hermano. Porque te puedes acordar de la anécdota, el chiste, la broma, y no te acuerdas realmente de lo que el Señor quiso decir. O de repente pensar, oye, sí está, esto que han hablado de la murmuración, esto sí está buena para mi vecina, ¿no? Oye, pero qué bueno que viene con mi hijo, con mi hija, porque esos tienen este problema. No, pero nunca es para ti. ¿Cómo es eso? Tú vas para que escuchen la palabra para que le den a otro y a ti no te da, no te cae a ti. Entonces es importante eso, mis hermanos. Vida eterna y poder del Espíritu Santo para, para vivir en el reino de los cielos. ¿Qué objeciones puede poner la persona que le está preguntando? ¿No? Una persona puede decir, sí, pero ¿qué pasa con esto? Sí, pero ¿qué pasa con lo otro? ¿No? Puede ser que una persona que te preguntó por tu fe cristiana y tú le estás presentando esto, el evangelio, la buena noticia que salva, que tiene que nacer de nuevo, ¿eh? Le estás explicando todas estas cosas. Y dice, sí, pero ¿cómo es esto? No como Nicodemo, pues, ¿no? Oye, ¿cómo tengo que volver al vientre de mi madre nuevamente ya siendo viejo? Entonces ya ese estaba mal, pues, ¿no? No había entendido nada, Nicodemo. Entonces el Señor le llama la atención. Y justamente vamos con nuestro hermano Nicodemo. Vamos a Juan, vamos todos a Juan 7:45. Vamos rápidamente a nuestras Biblias.
Juan 7:45. Vamos a seguir ahí. Ya están ahí. Me dicen amén si están ahí. Juan 7:45. Amén. Amén. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado con este hombre, como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de que Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Ya? Eh, es interesante porque me llama mucho la atención, ¿no? Y la palabra de Dios es tan bonita y tan rica, hermano. Y estamos ya, la historia de Nicodemo la leímos en Juan, ¿qué capítulo? ¿Dónde encontramos la historia de Jesús y Nicodemo? En Juan, ¿qué Juan capítulo? 3, Juan 3. 3. Muy bien, excelente. Juan 3. Ahí encontramos la conversación. Pero ya acá, en Juan 7, se refiere la palabra nuevamente a Nicodemo. Pero podría ser que sea otro Nicodemo, ¿sí o no? Podría ser. Pero la palabra de Dios y Juan, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice, Nicodemo, ¿qué más dice? A ver, en el 50, en el versículo 50, les dijo Nicodemo, ¿qué más dice? El que vino a él de noche, De el noche. cual era uno de ellos. El que vino a él de noche. O sea, está diciendo, oye, este Nicodemo, por si acaso, es el del capítulo 3. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Ya? Eso les está diciendo Juan. Entonces, Nicodemo acá da una muestra de, digamos, de querer defender al Señor Jesús, ¿no? Y como que lo apagan un poco, ¿no? Lo apagan un poco. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, le dice, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y esto, hermanos, es como el religioso, hermanos, tú le dices al religioso, oye, es malo adorar a otros ídolos, adorar ídolos. Es malo adorar a la Virgen María porque la Virgen María no tiene esta capacidad de divinidad. No puede ser elevada a ese grado. Y tú le explicas, dice, no, que tú, que no saben, ustedes siempre están en contra de la Madre María y esto y aquello. Y repiten un rollo que ellos como religiosos lo dicen. No quieren entenderlo, simplemente. Porque acá ellos le dicen, oye, tú eres Galileo también, escudriña, le dicen, ¿ah? Entre ellos, ¿ah? Y ellos son maestros, ¿ah? Y Nicodemo es un maestro, le dice, escudriña, estudia, lee, investiga, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y nosotros ahora sabemos que esto es un error, hermanos, y ellos deberían haberlo sabido también, sino que como están sesgados religiosamente, por ejemplo, Nahum, el profeta Nahum, al parecer, él vivía vivió en esta zona de Galilea. ¿Ya? Algunos estudiosos, digamos, caen en algún error por ahí o dicen, no, era Asiria en realidad, o era otra región. ¿Ya? Algunos dicen, por ejemplo, que era Cafarnaúm, ¿no? Cafarnaúm, que vendría a ser la casa, la aldea de Nahum. Algunos dicen que Capernaum viene de ahí, del nombre de él. Puede ser. Pero del que sí se tiene pues
distancia, ¿no? Geográfica, de ubicación y todo lo demás, bíblicamente hablando, es de Jonás. Jonás era de Galilea y Jonás fue un profeta. El Señor Jesús lo va a mencionar, la señal no se les será dada más que la señal de Jonás, le dice. Ya, no tengo el tiempo ahorita, hermanos, se lo dejo como tarea. Ya, si encontramos por ahí por el WhatsApp lo compartimos. Si no, si lo estás viendo por YouTube, pon en los comentarios, ¿no? Esto, Jonás, hijo, si leemos Jonás, bueno, no va a dar tiempo. Jonás, hijo de Aminías, creo que se llama su papá. Si buscas ese Jonás en Segundo de Reyes, capítulo, ahí está la tarea. Segundo de Reyes, capítulo 13 o 15, si mal no recuerdo, 17, no sé. Segundo de Reyes, buscas ahí, profeta Jonás, ahora se googlea rápido, ¿no? Jonás, te vas a dar cuenta que él nace en una ciudad que estaba ubicado en Galilea, en la región o en la tribu de Zabulón. Zabulón. Zabulón y Neftalí eran la región que después pasaría a ser la provincia de Galilea. Esas dos tribus conforman esa zona de Galilea, Zabulón y Neftalí. Ya, entonces, él era de ahí. Entonces, ¿de dónde dicen ellos que no había? Entonces, estaban sesgados, ¿se dan cuenta? Pero bueno, ahí vemos la intervención de Nicodemo. Vamos ahora a Juan 19:38. Vamos a Juan 19:38. Rapidito, antes que no gane el tiempo. Me avisan, me dicen amén si están en 19:38. Me avisan si están. Amén. Listo, muy bien. 19:38 en Juan, ¿no? Amén. Listo. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. El mismo Nicodemo del 3, ese es el mismo Nicodemo, por si acaso. Qué rico eso, hermano. Vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Mirra y aloe. Un bálsamo, ¿no? Digamos, de sábila, digamos, ¿no? Con unas esencias de mirra, de aroma, ¿no? Para embalsamar. Dice que trajo 100 libras. Si hacemos la comparación, son 30 o 34 kilos, hermano. 30 o 34 kilos trajo Nicodemo. 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Ya? ¿Qué notamos acá entonces? A Nicodemo, ¿no? Y Nicodemo, viendo pues su participación también en el entierro del Señor Jesús. ¿Ya? Ahora pasamos a la mujer samaritana. Jesús y la mujer samaritana está en Juan capítulo. ¿Qué capítulo? Está en el 4, capítulo 4. ¿Ya? 3, Nicodemo. 4, la mujer samaritana. Cuadro 9b, 10, 11. Vamos corriendo. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde o no a la actitud que Jesús tomó en el episodio leído? Él dice, ese individuo es un borracho, no voy a perder el tiempo hablando de él. Ahí dice, no. Procuré hablar del Señor a mi ocasional compañero de viaje. Sí.
Mm. El evangelio es para todos, no importa color o raza. Sí. Los vecinos de esta iglesia no merecen nuestra atención por cuanto no vienen aquí para escuchar la palabra de Dios. No, ¿no? Acá en el 11 dice para la peña, pues puede usted escribir un ejemplo personal de cómo estas enseñanzas deben ser aplicadas en su vida. Será interesante que usted lo comparta con sus compañeros de peña. ¿Alguien tiene algo que compartirnos acá? No sé, alguna otra idea de cómo evangelizar, a quién sí, a quién no. Bueno, yo he puesto ahí que hay que dejar cualquier prejuicio, vergüenza, ¿no? Que a veces nos da vergüenza. Por ejemplo, si uno está en un restaurante, a veces dice, no, que dirá la gente, que voy a agradecer. O sea, creo que hay que dejar eso. Y hablar de Dios, ¿no? Evangelizar en donde uno esté, algo apropiado según la ocasión. Eso es lo que deberíamos hacer, pero en la verdad a veces no lo hacemos. Ok, Me incluyo yo, me incluyo yo. está bien, pero estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo y hay que corregirlo ya. Si no, simplemente que nuestra familia o las personas sigan con su bullicio, yo simplemente digo, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, ¿no? Que algunos de ellos no son creyentes, yo dice, bueno, vamos a agradecer y ellos nos acompañan, ¿no? Es más, hasta a veces ellos piden, ya vamos a esperar que venga, ¿no? Que llegue yo, ¿no? Ellos me dicen joyo, dice, vamos a ver qué joyo ya, para que pida, agradezca por los alimentos. Entonces, como que ya ellos esperan, ¿no? Y es bueno, ¿no? Y bueno de esa manera. En el trabajo también, ¿no? Compañeros que te miran, ¿no? Dice, oye, sí, agradeciendo, ¿no? Siempre, y siempre a veces oro en voz alta, ¿no? A veces están mis compañeros y oro en voz alta para que yo me escuchen, ¿no? Gracias, Señor, por estos alimentos, provee para nuestras familias, para nuestros padres, para nuestros hijos. Pues, muchas gracias, Señor. Un rico almuerzo, ¿no? Y detallo a veces lo que voy a comer, ¿no? Señor, que tú nos provees, entonces ellos escuchan, ¿no? Ya agradezco, ¿no? Lo digo en voz alta incluso. Entonces, son cositas que a veces uno. Me gustan mucho las ideas de evangelización. ¿Alguien tiene alguna idea? La puede compartir. Mientras van pensando de repente alguna idea, yo recuerdo que como parte del ejercicio práctico de ETE, nosotros, en una promoción que tuve, nos pusimos de acuerdo para evangelizar a la medianoche a los taxistas. Ya, me acuerdo que ahí en la congregación pedimos esos termos grandes donde se dispensaban café, hicimos un termo grande, esos, sifón, y compramos vasitos de Tecnopor, hicimos sándwich de pollo, me acuerdo que eso lo donó una sola hermana, hizo 100 panes de sándwich de pollo, muy agradables, hermano, que de verdad que yo me quería comer, ¿no? Me comí uno, me quería comer más ya, porque estaba muy bueno, muy bueno. Me comí uno nada más porque era para evangelizar. Todos ahí comimos uno, pero éramos bastantes, ¿no? Y salimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Nos paramos en la puerta de la congregación, esperamos que todos se fueran, pedimos autorización, obviamente, en la congregación, y comenzamos a repartir. Entonces, los hermanos salían con sus sándwiches y su café, paraban a los taxis, ¿no? Entonces, los taxis paraban y le decíamos, mira, nosotros congregamos acá en esta iglesia cristiana, está usted invitado, estamos compartiendo este pan, ¿no? Y este cafecito, porque sabemos de que usted sale a trabajar a esta hora, pero recuerde pues de que Cristo está con usted y siempre está viendo por usted, no importa los problemas que usted pueda tener. Y muchos taxistas, muchos se paraban, ¿no? Se paraban a comer, eh, y algunos evangelizaban, ¿no? Decía, paz, entonces se sentaba la persona, el hermano, la hermana, y comenzaban a hablar con el taxista. Algunos tenían un poquito, ¿no? Un poquito decían, no, ¿estos qué quieren hacer, no? Y decían, no, ahí nomás, gracias, ¿no? Ya, no, estoy apuradito, ¿no? Y se iban, ¿no? Muchas gracias, pero ahí nomás, y se iban. Otros sí te escuchaban, te recibían y te escuchaban, ¿no? Mientras ellos iban comiendo, tú les ibas hablando. Y fue una experiencia muy linda, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Así que esa es, digamos, una que hicimos como ETE, ¿no?
Entonces me gustaría de que ustedes tengan también nos cuenten, ¿no? De repente ya por interno, en esta semana, a quién evangelizaron, cómo evangelizaron, ¿no? Hay algunos que no son muy tímidos o cortos para hablar, pero puedes repartir de repente tratados, ¿no? Esos trataditos que venden en las iglesias, en las librerías cristianas, ¿no? Compartes, ¿no? Cristo te ama, y ahí te dan todos los pasos, ¿no? Que vivimos en pecado, que necesitamos de Cristo, ¿no? Que solamente en Él hay salvación. Y la gente lee y puede, digamos, ser una forma de sembrar también. ¿Alguien puede compartir alguna idea ahorita? Bueno, yo no, es más una experiencia que pasé, que yo invité a unas amigas a mi casa, ¿no? Para compartir. Y bueno, como que no les gustó casi mucho, ¿no? Y empezamos ahí a decir varias cosas, ellos me preguntaban y luego también les decíamos, pero creo que eso de ahí a mí me dejó súper mal, ¿no? Entonces, y bueno, yo dije, pero ¿por qué voy a ponerme así en ese, ¿no? En esa situación, porque Dios nos ha dado dominio propio. Entonces, y luego recapacité y luego, sí, yo entiendo que me chocó un poco, pues, ¿no? Porque recién estaba en todo esto y como que era una de mis experiencias y luego, pues, ya un poco más ya de conocimiento. Ya siempre hemos ido retomando ya un poco más para evangelizar, ¿no? Pero sí lo recuerdo y quedó acá en mi mente, ¿no? Pero yo creo que el Espíritu Santo siempre nos da ese dominio para poder seguir adelante, ¿no? Porque es una misión que las personas conozcan la palabra de Dios. Ok, gracias Rosita por compartir eso. Sí, es parte del rechazo, ¿no? Uno no lo hace siendo un perfecto evangelista, ¿no? El mismo Billy Graham o grandes teólogos, dice, yo cuando comencé a predicar, mi predica era un desastre, ¿no? Es más, cuando lo presentan a Pedro, ¿no? En esta serie de The Chosen, lo presentan como un mal predicador, ¿no? Obviamente, una de las grandes prédicas que él hace está en Hechos 3. En Hechos 3 se convierte en como 3.000, ¿no? Entonces, uno no nace con eso. Y ahora es parte del rechazo, ¿no? El rechazo siempre va a haber. O lo otro es también decirles la verdad, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a tener una reunión cristiana, estás invitado, ¿no? De 10 que uno invite, a veces llega uno, a veces llegan dos. Así han nacido muchas casas de iglesias, ¿no? Muchas casas de iglesias han nacido así, porque sí hay gente que sí quiere escuchar, hermano. Hay gente que sí quiere conocer a Cristo. Entonces, así de repente muchos hemos llegado también. Yo recuerdo que tenemos una casa iglesia, en la casa iglesia comenzamos 6 y llegamos a ser como 15, hermano. 15 a veces creo que llegamos a ser. Entonces se armó una cosa muy bonita que quedó. Y muchas casas iglesias después pasaron a ser iglesias. Había un hermano que tenía 30 hermanos. 30 hermanos en su casa iglesia. ¿Y saben qué es su casa iglesia, hermanos? Él vivía en un garaje. Eso es lo maravilloso, hermano, de las cosas, ¿no? A veces decimos, no, voy a invitar a alguien a mi casa, no, mejor voy a comprar muebles nuevos, mejores sillas, y estamos en eso, hermano, y eso es vanidad. Este hermano dijo, hermano, puedo abrir mi casa, pero yo vivo en una cochera, ¿no? O sea, él vivía en una cochera, hermano. O sea, tú entrabas a la cochera y en la cochera estaba su cama, vivía con su esposa y estaban su velador, era una cochera, hermano. Él vivía en una cochera y él abrió su casa. 30 personas llegaron ahí, hermano. Es la obra que hace el Señor. Cuando uno dispone su corazón con humildad, ¿qué importa, hermanos? Hay personas que criticarán, seguro que sí. Hay personas que van y dicen, oye, que se hacía viejas, oye, mira cómo vive. Puede ser, hermano. Pero uno no hace las cosas para los hombres, hace las cosas para el Señor. Entonces, me imagino que de muchas personas que llegaron, muchos se fueron y criticaron y se pusieron a chismosear y a hablar, pero de todas estas quedaron 30, hermanos. Llegó a un pico de 30 que la iglesia principal tuvo que, digamos, hablar con el hermano para alquilar un local.
Y así nació una iglesia local, hermanos, de una casa iglesia, de una habitación garaje, ¿no? Entonces, es las cosas sorprendentes que hace Dios, hermano. Ya, yo acá, por ejemplo, donde yo radico, hay casitas muy sencillas, hermano. Y estamos haciendo esto, ¿no? De ir casita por hermano, quien quiera abrir su casa para ir y llevamos la prédica. Y los hermanos abren su casita, hermano. Sencillas, humildes. Y ahí está el Señor. Y ahí se mueve el Espíritu de Dios. Entonces, son cosas que a veces nosotros, los que, digamos, venimos de un contexto de iglesia grande. Permítame que me tome estos minutos para contarles esto también, porque yo tenía un compañero de trabajo y me decía, Jorge, necesito que me apoye. Puede decir el domingo, o tal domingo me dice, ¿no? De acá a 2 semanas, porque me decía con tiempo, para apoyarme, vamos a hacer un ayuno, ¿no? Y quiero que me apoyen, hermano. ¿Cuánto tiempo? No sé, hermano, me dice 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo lo que pueda. Yo, encantado, hermano. Vamos. Y me iba, hermano. Los que somos de Lima, conocemos, me iba a Ventanilla. Ventanilla, pero arriba, hermanos, arriba, arriba. Hay una parte de Ventanilla que es arriba, arriba. Es como una invasión, es bastante rústico, bastante sencillo, hermano. Y ahí tenían su iglesita. Y ahí predicábamos, hermano. Yo recuerdo que hice una prédica de 3 horas, hermano, hasta un poquito más, desde las 9, 10, 11, 12, casi la 1, hermano. Más de 3 horas. Y después el hermano que me había invitado, que era compañero de trabajo, me dice, porque te soy sincero, me dice, hermano, yo pensé que los hermanos iban a dormir, me dice. Pero mira, hermano, los he visto, gracias a Dios, todos han estado atentos, ¿no? Y no es por mí, hermanos, es por el Espíritu de Dios que se mueve ahí. Y decía, hermano, ya, y terminábamos vamos a levantar el ayuno, y eran como las 3 de la tarde, casi. Y yo tenía que rezar porque vivía lejos, pues, ¿no? Yo vivía en el otro lado, estaba en Chorrillos. Gracias a Dios en ese tiempo tenía mi carrito, ¿no? Un carrito viejito, ¿no? Pero me movía con ese carrito, hermano. Porque era para el Señor, como siempre le he dicho, ¿no? Entonces me iba con ese carrito y dije, bueno, me voy. Y alguna vez fui sin carro también. Y me decía, hermano, vamos a cortar el ayuno y queremos, pues, orar y compartir contigo. Entonces, si me iba, ¿no? Lo iban a tomar, pues, como que un desprecio, ¿no? Yo estaba apurado ya. Tenía mis hijas pequeñas todavía. Entonces, dije, ya, hermano, está bien, vamos a orar. Y orábamos, y allá afuera, hermano, en la calle, ¿ah? En la calle estábamos ahí, nos daban platito descartable, ¿no? Con cucharita descartable, un batito, y me acuerdo que el maracuyá lo traían en un balde, ¿no? Cositas así, ¿no? Entonces, y ahí estábamos, hermano. Pero sentía ese calor, ese fuego del espíritu, esa unidad, esa hermandad, que no la sentía en las iglesias grandes, hermano. No la sentía en las iglesias grandes. Entonces, ese es lo peligroso a veces también de las iglesias grandes. No, no está mal tener iglesias grandes, por supuesto que está bien, pero a veces se pierde el enfoque, hermano, cuando institucionalizamos, válgame la expresión, la iglesia, volvemos a la iglesia como una empresa, y ahí se pierde realmente ese enfoque de ensuciarse los zapatos, como se dice, ¿no? Y me daba mucho gusto ir a predicar y a estos lugares, hermanos. Y el Señor me ha llevado a un lugar que yo encantado y feliz, hermanos, de poder. Cuando a mí me invitaban a predicar, yo feliz, hermanos, porque era una oportunidad que me daba el Señor de servirle y de ver las reacciones de las personas y los cambios. Tengo otro hermano que lo conocimos del seminario, nos graduamos juntos. eh, y Jimmy Mesa, él es Mesa y yo Ocampo, entonces Mesa nos conocimos ahí, nos graduamos del seminario y nos hicimos muy buenos amigos y hermanos en Cristo, y él siempre me llamaba, él tiene hasta ahora una iglesia pequeña en Independencia, en Tahuantinsuyo, arriba. Y también, ¿no? Él me invitaba también. Y él me invitaba con mucha vergüenza a veces, ¿no? Me decía, hermano, disculpa. Oye, hermano, ¿qué estás hablando? Le decía yo, ¿qué tienes, hermano? Le digo, somos hermanos en Cristo. Entonces, para él era un honor que yo vaya a predicar, ¿no? Y para mí era el honor, hermanos. Era una maravilla porque con ese hermano nos amamos en Cristo. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora él siempre, hermano, mándame un audio, hermano, ¿qué hago en esto?
apóyame en esto, y yo estoy ahí siempre con él. De cuando en cuando nos mensajeamos, ¿cuándo vienes por Lima, hermano? Visítame por Lima para que es una prédica. Entonces, y yo feliz, hermano, de servir al Señor. Yo si no estoy haciendo algo para el Señor, siento que hago poco, siento que hago poco. Dios me guíe. Sus oraciones para este siervo. Bien, hermano, vamos a avanzar porque si no nos gana el tiempo. Bueno, no tenemos el tiempo ya para ver esto, el Dios el Padre. O sí, 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 porque está todo junto. Vamos a Juan 4:24. Vamos rapidito a Juan 4:24. Y en Juan 4:24 dice lo siguiente. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, está hablando de Dios Padre, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, este espíritu y en verdad a veces ha traído mucha confusión. Muchos hermanitos a veces no comprenden. Eh, Fíjense en el versículo, Dios es espíritu y está con mayúscula. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad. A ver, 21. Chica, 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 chica. En espíritu y en verdad. Eh, este espíritu no es el Espíritu Santo, es el espíritu del hombre. Por eso que está en minúscula. Entonces, cuando vamos a adorar a Dios, debemos hacerlo en espíritu, o sea, desde adentro, sin importar el lugar. ¿Ya? Acá estoy reflejando al Dios el Padre, sí, pero quiero de una vez aprovechar el versículo para explicar. Entonces, el espíritu es que cuando alguien, digamos, está en una religión, él adora con sus emociones, adora con su mente, adora con cualquier cosa menos con su espíritu. Él entiende que tiene que ir a un lugar para adorar a un Dios, con D minúscula. De ahí, digamos, todas las religiones tienen como lugares santos, ¿no? Lugares santos, entre comillas. Tiene que estar en una mezquita, tiene que estar en un templo, tiene que estar en un lugar X, ¿me entiendes? Y ese era el criterio que tenía la samaritana. Entonces, no, es en espíritu, y vamos, su dedo ahí, vamos a Juan 17, 17, 17. 17, 17 dice lo siguiente. Y es este espíritu también. Dice, espíritu y verdad, dice, ¿no? Espíritu y verdad. Ya entendí, espíritu, mi espíritu, adorando a Dios, realmente conectado. ¿Se acuerdan del ventilador? Ahora sí, ya doy aire, ya. Esa es mi función, ¿no? Como ventilador, dar aire, dar viento, echar viento, ¿sí? Ya sé, ya estoy. ¿Ya? Ya estoy conectado, ya. Entonces yo ya cumplo mi función. Adorar a mi Dios. Ya estoy conectado a Dios y adoro en mi espíritu. ¿Me entienden? Y en verdad, dice. Ya, hasta espíritu te entendí. Ahora verdad. Acá es donde entra el 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué más dice? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Si voy a adorar a Dios, tengo que adorarlo como dice su palabra, en espíritu y en la verdad de Dios, que es su palabra. ¿Ya? No tengo que hacer cosas extrañas que no están en la escritura. Ahora, si retrocedo un poquito al 14:6, retrocedo un poquito al 14:6. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. ¿Cómo debo adorar entonces a Dios? En mi espíritu, en la palabra de Dios, en la palabra que exalta al Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Glorificando al Señor Jesucristo. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad, no religiosamente. ¿Ya? Muy bien, quise ampliar eso. Dejen su dedo acá también en este versículo.
del 14, perdón, no, vamos al 4, ¿no? Dios el Hijo ahora. Dice 4:6, 4:6. En el 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Cansado estaba el Señor. Y en el 4:16-19 vemos que le cuenta sus, la situación inmoral en la cual vivía esta mujer, ¿no? En su omnisciencia, el Señor Jesús. Entonces, ahí vemos pues al verdadero hombre y al verdadero Dios, ¿no? Al Señor Jesucristo. Ahora, en relación al Espíritu Santo, ¿está en este pasaje también? Claro que sí. Cuando habla en el 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De quién está hablando el símbolo de agua? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Sí? Como fuente, como río, ahí está. ¿Sí? No tenemos el tiempo para hacer el 9a, 21, 22 y 23, pero ahí se amplía estos conceptos del Espíritu Santo. Entonces, en este bloque, ¿no? Hablando de la mujer samaritana, completo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Trinidad completa, mis hermanos. ¿Ya? Muy bien. Vamos terminando con esto. Nicodemo, la mujer samaritana, se han hecho muchas comparaciones. Y si no te has dado cuenta, hay contrastes, digamos, ¿no? Contrastes, por ejemplo, entre la oscuridad y la luz, en el sentido de que Nicodemo va a buscar al Señor Jesús de noche. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta, ¿no? Puede ser porque quería privacidad o puede ser porque no quería que lo vean. En cambio, con la mujer samaritana tuvo una conversación el Señor Jesús en pleno mediodía, en plena luz. ¿Ya? Ese es, digamos, un contraste. Otro es de que él se encuentra en lugares diferentes. Con Nicodemo está en un lugar, está en Judea, está en un lugar, digamos, entre judíos. En cambio, con la mujer samaritana está en un lugar hostil, está en tierra samaritana, que le tenían cólera, digamos. ¿Sí? Dos lugares de culto. Él decía, pues, que los religiosos, Nicodemo en este caso iba al templo, por ejemplo, ¿no? E iba al templo de Jerusalén. Y la mujer samaritana iban a Corizín. Corizín era un monte donde había un templo. Los samaritanos también tenían su templo, hermano. Ya que los 100 años antes los judíos lo van a destruir. ¿Ya? Y los samaritanos querían interferir también en la construcción del templo en Jerusalén. De ahí sus rivalidades. Sí, sí. Si hay preguntas pueden abrir su micrófono, ¿eh? Bueno, acá Nicodemo, digamos, sí le ponen un nombre, ¿no? Nombre propio es Nicodemo. En cambio, la mujer es mujer samaritana nada más. No sabemos su nombre. ¿Ya? Lo otro es la posición social. Nicodemo es un hombre de estatus, es un hombre, digamos, jerárquico en cuanto a la religiosidad y poder social. Económicamente también. Era pudiente. Y la mujer samaritana no. La mujer samaritana es una mujer, digamos, marginada dentro de la sociedad. Iba al mediodía justamente para no juntarse con otras mujeres que seguramente murmuraban o hablaban o la insultaban. Entonces era una mujer, digamos, de clase social baja. ¿Quién inicia primero? En el caso de Nicodemo va a buscar al Señor Jesús. En el caso de la mujer samaritana es Jesús quien entabla la conversación con él. ¿Ya? La duración de las interacciones. Con Nicodemo, digamos, Nicodemo tiene una conversación puntual, marcada. En cambio, con la mujer samaritana, el Señor le muestra cosas pocas y ella cree. En cambio, Nicodemo no, como que no entiende, ¿no? En el caso de Nicodemo es un acercamiento pacífico. En el caso de la mujer, sí, la mujer se pone a la defensiva. Oye, ¿tú por qué conversas? Tú eres judío.
judío y samaritano no nos vemos, ¿por qué me hablas? ¿No? Una cosa así. ¿Por qué tengo que darte agua yo a ti? ¿No? Hay una defensiva, digamos, ¿no? Está la defensiva. El tono del Señor Jesús. Con Nicodemo, que digamos, Nicodemo se acerca al Señor Jesús de una manera, digamos, rabino, le dice, no, oye, yo soy rabino, pero tú también eres rabino, todos de igual a igual, pero llega un momento que el Señor Jesús se impone y le dice, oye, ¿cómo tú eres maestro? Tú deberías saber esto, que era necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Por qué? Porque eso ya lo había dicho Ezequiel, el profeta Ezequiel ya le había dicho eso, que iba a derramar su espíritu. Eso ya lo había dicho. Entonces, Nicodemo, que era maestro de la ley, debía saber. Sin embargo, él le dice, hoy debo volver al vientre de mi madre siendo ya viejo. Entonces, y es más, Nicodemo, si ustedes leen, vuelvan a leer, se van a dar cuenta que él dice y como que se va diciendo, no entendí, ¿no? Esa es la sensación que queda, no entendí. Ahora, de estas dos personas, entendemos pues que la mujer samaritana, por lo que él le muestra, ella cree y cambia su actitud. Ella se va corriendo al pueblo a decirle a los hombres de que había encontrado el Mesías. Ella deja la vergüenza, deja su condición, no le importa nada de eso. Ella es transformada por Cristo y ella se vuelve una evangelista rápidamente. En cambio, el proceso de Nicodemo es lento. Él primero como que quiere defenderlo y después él se da cuenta de que sí era el Mesías, pero interviene, digamos, en su entierro, en el entierro del Señor Jesús, en su sepultura, ¿no? Entonces entendemos que Nicodemo se convierte a Cristo. Entonces, a estas dos personas, no, obviamente no son estos gráficos, yo lo he puesto ahí solamente lo he sacado de ahí de internet, no son ellos, seguramente son otras personas, los encontraremos en el cielo a los dos, a Nicodemo y a esta mujer samaritana. A los dos los encontraremos. Ahora, hay escritos extrabíblicos que dice que Nicodemo se convirtió a Cristo realmente y que se perdió sus riquezas, perdió su poder, porque cuando alguien se volvía a Cristo, los religiosos lo excomulgaban, digamos, ¿no? Le quitaban esa venia y no conseguía trabajo y ya se volvía una persona indigente. Y eso fue lo que dicen los escritos extrabíblicos, ¿no? Que él perdió su riqueza, murió en la pobreza y que su hija mendigaba, ¿no? Mendigaba. Eso es lo que dicen los escritos extrabíblicos. Eso lo sé yo por literatura. No lo he buscado, ¿no? ¿Dónde están esos escritos extrabíblicos? No lo sé, pero lo sé por estudios, ¿no? Que extrabíblicos que dicen que así fue la vida de Nicodemo después que él manifestó, se volvió realmente cristiano al 100%, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, no tengo las referencias de me gusta hablar siempre con referencias, ¿no? Si digo algo, me gusta decir, lo dice acá, 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 ¿no? Lo digo con convicción, por eso que lo menciono, ¿no? Lo sé por estudio, lo sé por lectura, pero no sé dónde están los escritos extrabíblicos. Sería bueno si ustedes quieren investigar y buscar, ya me lo comparten, me ahorran el tiempo de hacer esta investigación, ¿ya? Pero eso fue lo que dije. Pero bueno, esa es a veces las consecuencias de venir a Cristo, ¿no? Ahora, no es un voto a la pobreza tampoco, ¿no? Tampoco es el evangelio de la pobreza, porque también lo hay, ¿no? Oye, hermano, usted tiene mucho, tiene que vender su carro, tiene que vender su casa, tiene que dar a la obra, ¿no? Y hay gente que tienes que estar pobre para estar dentro de tu denominación, y ese es un error. Muy bien, ahí está, quise compartirles esto, mis amados hermanos, nuevo nacimiento, agua viva, evangelicen a alguien, no tenemos el tiempo para hacer nuestro repasito de los 25 libros que ya debemos saber, perdón, 25 libros, ¿no? Ya vamos 25 libros de memoria. Lean, por favor, el versículo de memoria, esto hay que repasarlo. Y bueno, vamos a terminar orando. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto lo dijo David. Vamos a orar para terminar, mis amados hermanos. Compartan estos estudios, lo que ven a través de YouTube. Y bueno, vamos a seguir orando por ustedes y que el Señor los bendiga.